Buen día, alumnos del séptimo año del Colegio San Carlos. Tengan ustedes muy buen día. Espero que ustedes y su familia estén bien. Vamos a ver porcentajes, que corresponde al objetivo de aprendizaje número 4, o A4, que es el cálculo de porcentaje. Lo que ustedes tienen que ver acá es cómo representar esto, ¿cierto? Porcentaje para verlo desde el punto de vista pictórico, simbólico y concreto. ¿Qué es lo que es la parte concreta? Cuando nosotros tenemos las cantidades que son palpables. Por ejemplo, yo aquí lápices. Aquí tengo dos lápices, los puedo tocar. En esta mano tengo el 50% de los lápices, en esta otra mano tengo el 50% de los lápices. Y aquí tengo el 100% de los lápices que manejo. Eso podría ser una representación concreta. Se toca. La otra parte es la parte pictórica, que es en base a dibujos, gráficos, que nosotros podemos trabajar. Y la tercera parte es la parte simbólica, en la cual se utilizan estrategias algorítmicas, en la cual intervienen números y letras, pero generalmente números, porcentaje. Tenemos que decir lo siguiente, que un porcentaje está dado entre 0 y 100. O sea, puede ser 0% hasta 100%. En casos muy especiales puede ser más del 100%. El caso financiero, por ejemplo. Ya, pero acá nosotros vamos a tener que ver cómo se representa un porcentaje. Primero, un número que puede ser cualquier letra. Esa letra va a tener un valor que va a estar entre 0 y 100. Y a eso tenemos que agregarle el símbolo de porcentaje, que es A%, que este es el símbolo de porcentaje, que estaría entre, lo vamos a hacer aquí porque pueden ser igual, entre 0% y 100%. En ese ámbito se va a trabajar todo el porcentaje. Ahora, esto se puede ver de una forma, en tres formas que ya habíamos indicado, que es la parte pictórica, ¿cierto? Concreta, con los lápices, ¿se acuerdan? Y en forma de algoritmo simbólico, que son con números. Eso es lo que tenemos que ver. Así que vamos a empezar con la parte pictórica. Eso es lo que tenemos que ver. Veamos la parte pictórica de los porcentajes. La parte pictórica se refiere a gráficos, dibujos, en que obviamente va a representar un porcentaje. Y eso visualmente nos tiene que llegar a nosotros un porcentaje estimado, ¿cierto? Aproximado o muy preciso. Por ejemplo, los precisos como un cuarto de algo, ¿cierto? 25% que correspondería, 50%. Pero es difícil, por ejemplo, en un 73,2%. Entonces eso, obviamente, la representación gráfica, pictórica, ¿cierto? Es para datos más precisos, más fijos, o sea, que se puedan leer rápidamente. Acá tenemos un dibujo, ¿cierto? Un rectángulo. Si ustedes se dan cuenta, un rectángulo, este es más largo que esto. Pero son todos los rectangulitos que hay, son todos iguales. Y tenemos esto que es el todo, el 100%. Una borradita aquí. Y el todo completo sería el 100%. Ahora, parte de ella, por supuesto, ya sería un porcentaje menor al 100%. Eso es lo que nosotros tendríamos que ver. Los porcentajes están entre 0 y 100. Si llegase a sobrepasar el 100%, es un caso muy especial cuando el entero se ha duplicado o se ha multiplicado por un valor mayor que 1. Eso es lo que tendríamos que ver. Representemos un porcentaje acá. Yo tengo marcados los colores rojo, azul y verde para ver de qué manera lo podríamos representar. Porcentaje, por supuesto, preciso, o sea, 10%, 15%, 25%. Vamos a ver eso. Vamos a empezar con el color rojo y vamos a representar un porcentaje. Por ejemplo,
vamos a ver el 5%. 5%. 5%. ¿Qué significa el 5%? Como ya lo habíamos visto, el 5%, 5 de las 100 partes que hay. Entonces tendríamos que marcar, por ejemplo, aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tendría yo solamente el 5% del total. Eso lo tendríamos que anotar de esa forma. Entonces, gráficamente se puede ver ahí que de los 100 cuadritos, solamente 5 están, de los 5 de los 100, están marcados. Y eso es lo que corresponde, por ejemplo, al 5%. O sea, 5 de 100. Está práctico. Veamos uno con el azulito. Por ejemplo, con el azul vamos a colocar un 10%. 10%. Y eso obviamente sería aquí marcar, por ejemplo, vamos a marcar aquí todo lo que corresponde a este lugar. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos acá? Tendríamos el 10%. ¿Cuántos cuadritos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿De cuántos? De los 100. 100 cuadritos. Entonces acá tendríamos 10 de 100. Y ahora, por ejemplo, si nosotros queremos el 12,5%, ¿cómo podríamos hacerlo? Aquí ya no sería tanto. Por ejemplo, vamos a marcar ese 12,5%. 12,5%. 12,5%. Y ese 12,5% tendríamos que hacer 10, que ya lo habíamos marcado, por ejemplo, acá, más 2,5. Entonces tendríamos que hacerlo así, por ejemplo. Lo marco hasta ahí. Hasta ahí tendríamos 10. Y aquí marco 1 más, serían 11. Marco 1 más, serían 12. Y lo otro tiene que ser la mitad solamente de uno de ellos. Entonces, una línea aquí, entonces marcaría ahí. ¿Cuánto sería eso? 12,5. O sea, sería 12,5 partido por 100. O sea, ojo, fíjense que aquí en una fracción no puede haber un decimal arriba. Entonces tendríamos que hacerlo aquí como 125 de 1000. Pero eso obviamente es tema de conversión. Pero la idea principal es que de las 100 partes tenemos 12,5. Esa es la razón que hay entre la parte y el total. Y por supuesto, gráficamente tendríamos esa representación. Aquí tendríamos que tener cuidado que es la mitad solamente. Y todo lo demás, por supuesto, corresponde a lo que corresponde al 12,5%. Sencillo. Pero acá el problema es el siguiente. Es sencillo cuando nosotros tenemos números muy precisos que nosotros conocemos. Pero ¿qué pasaría acá en el, por ejemplo, 13,25%? 13,25%. ¿Cómo lo represento en la parte pictórica? Entonces ahí ya tenemos que indagar. Por otro lado, tenemos que irnos a la parte simbólica.
porque ahí ya es más preciso mediante una proporción. Esto es lo que se refiere a porcentaje. Ahora, no todos los dibujos van a ser de esta forma, pueden ser otros. Por ejemplo, un círculo, ¿cierto? Que lo vamos a ver de inmediato. Vamos a ahorrar y vamos a hacer eso. Ya, ahora con círculos, un gráfico circular. Veamos porcentaje. Por ejemplo, aquí un 25% de esto. ¿Cómo tendríamos que representarlo? ¿O cómo se podría visualizar eso? Tenemos nosotros que aquí, si marcamos todo esto, hacia abajo tendríamos la mitad. Pero si tenemos 50% y de aquí para allá sería un 25%. Entonces tenemos que marcar. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Que la parte que está rayada de esa forma equivale a un 25%. Ahí tendríamos. Ahí. También se podría visualizar esto así, de esta forma, más o menos así. Ahí. Donde ya como que le sacamos el 25%. Una forma sencilla. 75%, si usted se da cuenta, acá tenemos el 25%. Esto corresponde al 25%. Por lo tanto, el otro sería el 100% en total. Lo que le falta sería el 75%, o sea, sería lo mismo pero al revés. Tendríamos que hacerlo acá, por ejemplo, ahí, pero tendríamos que marcar todo eso. ¿A qué corresponde todo esto? El 75%. Por lo tanto, aquí tendríamos lo siguiente, que la parte rayada en este gráfico es el 75%. Igual forma nosotros podríamos decir, bueno, si acá lo cortamos, esto salió un poquito más afuera. Esa es la parte que corresponde. Dos ejemplos de circular. Ahora, el problema aquí, cuando hay decimales, o sea, aquí ya siempre se complica un poco, pero no es tanto. Muy sencillo, hay que tener cuidado. Recuerde que usted no solamente va a trabajar en la parte pictórica, también va a trabajar en la parte simbólica, que ahí nos va a aclarar mucho más todo esto. Pero veamos cómo sería esto. ¿Cuánto es un 12,5%? Veamos primero, la mitad sería el 50%. La mitad de eso sería un 25%. Y la mitad de 25 es 12,5. O sea, aquí. Ahí tendríamos más o menos. Entonces marcamos nosotros ahí. Ahí lo marcamos con mucho cuidado, ¿cierto? Ahora eso. Y el resto se borra. ¿Qué tendríamos ahí? Esto sería el 12,5%. Y eso equivale a qué? A la parte que está achurada. Y lo más probable es que si hay una presentación gráfica, esto sea con colores y mucho más estilizado y bonito. Ahora, si a usted le dicen un 25%, un 40%, que usted no se va a poner a hacer el dibujo. Usted tiene que mirar el dibujo y ver ahí qué porcentaje es. Esa es la información. Porque si usted va a comprar al almacén y le dice, el señor le dice, mire, como usted es un vecino frecuente, le voy a hacer un descuento del 12,3%. No va a estar haciendo un gráfico. ¿Ya? Entonces usted lo tiene que hacer de la forma simbólica, con números, con proporciones, con razones, que ustedes estudiaron en sexto, por ahí. Eso. Esto es más o menos lo que se refiere a pictórico. Esto, por supuesto, puede tener colores, que obviamente usted o la persona que hizo el gráfico para que usted se informara,
obviamente lo tendría que haber planificado, hecho. Ahí estamos. Ahora, si lo vemos al punto de vista de completo, si este es el 12,5%, el resto es lo que le falta para completar el 100. Lo mismo acá. Si este es el 75%, esto sería el 20, este sería el 25%. Y si esto es el 25%, lo otro sería el 75%. Entonces tendríamos acá lo siguiente. Lo que está con azul, lo que estaría con azul es el 75%. Aquí lo que está con rojo, que sería esa parte, ahí sería el 25%. Y acá, ¿cuánto le falta para completar el 100%? 87,5%. Que sería, lo vamos a marcar ahí, sería la otra parte. Y ahí tendríamos completando el 100%. Pero lo principal, lo relevante sería esta parte. Esto es lo que destaca. Eso es lo que destaca. Acá sería el 75%, que es esta parte. Esto es lo que destaca ahí. Y acá, el 25%, esto es lo relevante. Ahora, lo otro es como complemento solamente. ¿Les parece? Sencillo. Para esto también hay que tener calma y hacer bien un buen dibujo. No puede llegar y hacer una circunferencia así, feo. O un triángulo así, feo. Así que hay que tener cuidado, hacerlo con calma y en forma adecuada, con mucha dedicación. Bien, vamos a ahorrar.